La ruptura prematura de membranas va de la mano con el parto pretérmino, ¿sí? El tratamiento es parecido, porque también se dan inductores de madurez pulmonar aquí, ¿ok? ¿Quién está comiendo tacos aquí? Aclares. Oigan, bueno, ¿qué pasa? El líquido amniótico es el producto de la orina, la descamación de la piel, del bebé, de las respiraciones, ¿cómo se llama? Del cordón, de la saliva, secreciones pulmonares, de todo. Es una mezcla ese líquido, pero principalmente de la orina fetal después de la semana 16 de gestación. Antes de la semana de 16 es un trasudado de los vasos placentarios, ¿sí? Entonces, pero después de la semana 16 tiene más su importancia. ¿Ah? ¿Cuál es su función? Bueno, la primera es protección contra los traumatismos, las infecciones, los golpes, todo. La paciente que sufre un accidente de tráfico, pues generalmente eso le va a dar amortiguación, ¿verdad? Para que el bebé no sufra, a menos que sea un accidente sea demasiado, que lleve demasiado impacto o demasiado feo, entonces puede hasta desprenderse la placenta, ¿verdad? Pero generalmente el líquido nos protege, nos da protección. Permite los movimientos fetales, permite la respiración, porque aunque el bebé está lleno de sus pulmones, acuérdense que respira también por el cordoncito umbilical, pero también permite que se desarrolle el pulmón, así como ustedes lo ven, aunque no tiene nada de aire, pero sí tiene líquido. Hay líquido dentro de los pulmones en la etapa fetal, ¿sí? Y eso permite también que se regule la temperatura, es como del termostato, pues, del bebé, ¿sí? Como nuestro hipotálamo, que a nosotros nos permite la regulación de la temperatura, bueno, a ellos el líquido amniótico, porque por eso es demasiado importante. Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque generalmente las pacientes que llegan a término pueden presentar ruptura prematura de membranas, pero en un 8%. La gran mayoría va a ser pretérmino, ¿ok? ¿Qué más? Alta morbimortalidad por las infecciones, porque ascienden hacia el tracto vaginal, ascienden hacia, pues, la bolsa amniótica y hacia el feto. Entonces, el mayor impacto es la infección intraamniótica. Eso es lo que me va a causar mi mayor morbimortalidad. El mayor riesgo es cuando sucede a menor edad gestacional, ¿sí? Si mi ruptura sucede a las 28 semanas de gestación, pues más riesgo de infección, pero más riesgo también de parto pretérmino temprano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues van a ser un bebé con más complicaciones, ¿sí? Si sucede antes de las 26 semanas o de las 24 semanas, es muy improbable que un bebé pueda sobrevivir, ¿va? Puede causar hipoplasia pulmonar también, porque no hay desarrollo pulmonar, porque no hay una adecuada, o sea, está muy pretérmino y pues no hay líquido suficiente. ¿Cuándo es la ruptura prematura de membranas? Bueno, la ruptura prematura de membranas, al igual que el parto pretérmino, es la ruptura previa a la semana 37. Ese es pretérmino, ¿sí? Y término es que sucede después de la semana 37. Pero aquí lo más importante es que la ruptura puede ser antes de las contracciones. Así se llama, ruptura prematura de membranas, porque sucede antes de las contracciones. Entonces, durante un trabajo de parto normal, empiezan las contracciones y luego se rompe la fuente, ¿verdad? O empiezan las modificaciones cervicales y se rompe la fuente. Pero cuando sucede antes de las contracciones se llama ruptura prematura de membranas y puede ser a pretérmino o a término. Muy bien. Y se clasifica, pues como les había dicho, término después de las 37, pretérmino antes de las 37, prolongado más de 24 horas y previable antes de las 23 horas. Lo que yo quiero que sepan ustedes es que sucede antes de la contracción y es pretérmino
ruptura prematura de membranas pretérmino es antes de las 37 semanas. ¿Ok? Muy bien, estos son otros términos, pero lo que aquí quiero que ustedes sepan es que generalmente, ¿verdad? Conforme avanza el embarazo y aumenta ese líquido, va a haber una presión en el útero. Ese útero va a estar, pues, va a sostener la presión. Entonces, arriba, acuérdense que las contracciones pues van a empezar en el fondo. Entonces, se generan hasta acá abajo. Ahora, si se acuerdan, ayer en la clase, el fondo y el segmento, que es de las partes más débiles, ¿verdad? Y el cervix es la parte todavía más débil del orificio cervical, es la parte más débil de todo el útero. Entonces, hagan de cuenta que la presión intrauterina va a ser ejercida desde el fondo. Las paredes del útero es como una casa. Acá arriba, pum, todo el peso. Y las paredes sostienen. ¿Sí? Y entonces aquí abajo el piso, que va a ser el cervix, va a ser lo más débil. Ahora, la resistencia de las membranas depende de las dos capas que tiene pues la bolsita amniótica, que va a ser el corion y el amnios, ¿okay? De esas dos capas. Esas dos capas se van a deslizar entre sí y eso va a hacer que cuando se expande el útero se deslicen y generan también una fuerza. Entonces, cuando se vence esa resistencia porque entró un bicho, ¿sí? Entonces en el orificio cervical se va a hacer más débil. Entra la presión intrauterina, contracción, empieza la contracción, las paredes tratan de resistir, pero como empieza esa contracción, empieza a modificarse el cervix. ¿Y qué pasa si el cervix está dilatado y hay más presión? ¡Pum! Se rompe la bolsita y empieza pues, la ruptura prematura de membranas. Así que recuerden que el orificio cervical es el punto más débil de nuestro útero. Factores de riesgo hay un montón y casi son los mismos que de la ruptura prematura de membranas, pero aquí entran otras cosas, como por ejemplo la incompetencia cervical. La incompetencia cervical es que el útero el cervix no aguanta, sí ya les había dicho, ¿no? No aguanta la presión que ejerce el útero y en su distensión, en el crecimiento, todo lo que pesa no lo aguanta y se dilata, ¿ok? Otra cosa importante que quiero que sepan aquí es que el factor de riesgo más importante va a ser la ruptura previa. Siempre va a ser las cosas previas que suceden en el embarazo anterior. La otra son las infecciones del tracto genital inferior. Y ahí entra lo que es la vaginosis, pero también aquí hay un nuevo bicho, que es el Streptococcus beta hemolítico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el Streptococcus del grupo B, la Ureaplasma y otras bacterias, la vaginosis, sí, del grupo B, beta hemolítico. Perdón, sí, es del grupo B, ¿ok? Entonces, el Streptococcus del grupo B es el que nos va a causar la infección más importante. Pueden haber otras bacterias, puede haber la Ureaplasma, puede haber la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Puede haber clamidias, todas las infecciones que conocemos nosotros también de la vagina nos pueden causar, ¿ok? Pero la más relacionada es el Streptococcus del grupo B, ¿ok? Y por eso, muchachos, ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer la prevención también, ¿ok? Muy bien, ¿qué más hay? Ay, miren, los déficits nutricionales. Una paciente que también no tenga suficiente, o que no esté comiendo adecuadamente, la deficiencia de vitamina C se relaciona. No es el factor de riesgo más frecuente, recuerden que el factor de riesgo más frecuente es que la ruptura previa, ¿ok? Pero sí se ha relacionado. Todo lo que distiende el útero, como el polidramnios, las gestaciones gemelares, los macrosómicos, nos van a causar pues problemas con la presión, la resistencia y la debilidad en el orificio cervical. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay varias maneras de hacer el diagnóstico, ¿ok? Uno, y la más, no es la más común, pero se hace también ese papel de nitracina, tiene que ver con el pH de la vagina y del líquido amniótico. La diferencia entre ese pH
de la vagina y del líquido amniótico, va a hacer que mi tira reactiva que yo voy a poner, si yo tengo, por ejemplo, doctor, fíjese que llego porque tengo salida de líquido, pero es mucho, no es poquito, pero estoy, o sea, ¿y cómo es? No, pues parece un moco o algo así. ¿Será o no será? Entonces, para saber si es o no, le pongo una tirita reactiva en la vagina o con un hisopo, puedo tomarle, o sea, puedo introducirlo en nitracina y luego ponerlo en vagina, y el cambio de pH me va a hacer una coloración azul, ¿sí? El pH vaginal es ácido, acuérdense. Entonces es menos de, dice el libro 5, bueno 6, pero acuérdense que habíamos visto en infecciones vaginales que es más o menos como en 4 a 5, ¿verdad? El pH de la vagina. Entonces, el pH del líquido amniótico es alcalino, entonces arriba de 7. Entonces, esa diferencia me va a hacer que se pinte mi tira reactiva de azul. Azul, azul. No se olviden. Nitracina positiva es que es líquido amniótico y tuvo ruptura de membranas. Una otra cosa que se puede hacer, y es la que más frecuente hago, es la cristalografía. Viene la paciente porque tenemos sospecha de que se rompió la fuente. Agarro un hisopo, salud. Agarro un hisopo y lo introduzco en la vagina, y entonces esa muestra la barro en un portaobjetos y la enviamos inmediatamente para observarla bajo el microscopio, y vamos a encontrar una imagen como en hojas de lecho, ¿sí? Todo ese arbóreo así, y sí se observa tal cual. Eso se llama cristalografía, ¿ok? Esa es una prueba barata, rápida, de poder diagnosticar ruptura, diferenciar los líquidos amnióticos de las secreciones vaginales. Esa era la pregunta de examen de ahorita del papelito. ¿Okay? La otra cosa es la ecografía. La medición de mi líquido amniótico va también a ayudarme. No es la más eficiente porque hay algunos que están en polihidramios, no quiere decir, bueno, en oligohidramios, y no quiere decir que tenga la ruptura, pero pues nos ayuda a orientarnos en aquella paciente que ha perdido líquido, y es para darle seguimiento. Y la otra cosa es un factor de crecimiento, que nos va a ayudar para también a diagnosticar. Es similar a la insulina, pero esta casi no la utilizamos porque no es muy común y cuesta muy caro, y es mejor una cristalografía y una prueba de nitracina porque esas sí las tenemos a la mano. ¿Usted cuál hace? La cristalografía, porque es más rápida. A veces no hay tira de reactiva en el hospital y pues la cristalografía es barata. Cuando la cristalografía salía la norma más gruesa que se veía. Sí, el libro decía que se veía, no sé qué era, no recuerdo, pero la cristalografía salía cada más como en el hecho. El hecho. En el hecho. Sí, ¿ustedes se han visto las plantitas sí, la planta del hecho? Ajá. ¿No las han visto? Sí. Ay, a ver, búsquenlo ahí en su Son las que ¿cómo se pintan llama? blanco. Ahí en sus dispositivos, busquen cómo es un helecho. Es como una palmerita. Y pintan blanco. Ajá, una palmerita, y atrás de las hojas vienen con sus semillitas, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero tienen así como puntitos, y entonces así se ven, y así se ve el helecho. No, ahorita les voy a explicar. Ahora, vean, conozcan una planta de helecho y ya van a ver más o menos. Ay, tampoco es como los que ven igualito, ¿verdad? Pero es parecida a la imagen. ¿Va? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a medir el líquido amniótico, muchachos? Antes, creo que hace 2 semestres, no, 2 años o 3 años, yo daba el tema de oligohidramios y polihidramios. Este año no lo he montado. Pero es muy importante saber medir el líquido porque se los van a preguntar en algún momento, ¿ok? Hay 2 tipos para medir el líquido amniótico. Uno se llama el bolsillo máximo vertical, ¿sí? O la columna máxima vertical, que es buscar con el ultrasonido, buscar en cuadrantes donde hay más líquido. Y si, por ejemplo, aquí arriba hay más líquido, bueno, entonces mido verticalmente, eso se mide en centímetros. Oh, ya me llevaron eso que tenía ayer. Bueno,
mido en centímetros, desde bien vertical, no puede estar así ni puede ser bien vertical, desde donde se ve anecoico, el líquido se ve anecoico, negro pues, y que no debe haber partes fetales a un lado ni ¿cómo se llama? El cordoncito umbilical. Tiene que estar libre ese espacio, se mide así. La columna máxima vertical, esta medición va, para hacer una medición normal de líquido, es de 2 a 8 centímetros. ¿Sí? La columna máxima vertical, 2 a 8 centímetros. Arriba de 8 es polidramios y abajo de 2, oligohidramios. La otra se llama índice de Phelan o índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico, para que no estén aprendiendo tantos nombres, yo me los tengo que aprender, ¿verdad? Pero el Phelan o el Gila, también así, se mide 4 cuadrantes. Aquí de la pancita, un cuadrante, dividimos a la panza de la señora en 4 cuadrantes. Un cuadrante aquí, otro cuadrante acá, otro acá y otro acá. Y medimos cuánto líquido tiene en cada cuadrante. La suma de los 4 me debe de dar entre 5 y 24 centímetros. La suma de los 4 cuadrantes. Eso es lo normal. Arriba de 24 van a ser polidramios. Menos de 5 van a ser oligohidramios. Entre 5 y 24. Eso es, ya ven que son extras que le voy dando. El libro no lo dice. Pero así miren, así se miden. Ese es un eco y así vamos midiendo. Todo lo negro, recuerden que es anecoico y no tiene que haber partes fetales allí, si no lo pueden atravesar. Bueno, aquí, yo aquí no lo mediría acá, sino hasta acá, ¿verdad? Aquí da 16 y 16 centímetros es normal, ¿verdad? Normal. Ok. Columna máxima vertical, entonces, es de 2 a 8 centímetros. Lo normal. Columna máxima, una sola columna, o sea, le busco a todos lados donde haya más líquido le mido verticalmente siempre y eso se llama columna máxima vertical. Una sola medición. 4 mediciones es de 5, lo normal es de 5 a 24 y eso es el líquido normal. 5 a 24. Igual buscas donde haya más espacio. En los 4 cuadrantes, mides los 4 cuadrantes y si no hay en uno, pues no, ¿verdad? Pues es ahí cuando dices, en este lado no hay, me da 1, me da 2 y la suma de los 4 me da 2 centímetros, es oligohidramo. ¿Sí? Y tú lo ves de entrada, ves que no hay nada de líquido, pues sí se ve raro. Muy bien. Y ya casi acabamos, muchachos. Corioamnionitis. La corioamnionitis, pues es la complicación más, voy a decir complicada, la complicación más importante de la ruptura prematura de membrana, ¿okay? Es la infección intraamniótica como tal. ¿Cuándo hay? Bueno, esta es porque la paciente llegó y con ruptura prematura de membrana, ¿se acuerdan que ayer les dije cuántas horas tenían que pasar desde que se rompió? 6. Desde que se rompe la bolsita hasta que se da un tratamiento, solamente tenemos 6 horas para que empecemos a inducir el trabajo de parto. Y si la paciente tarda más de 6 horas, va a llegar con corioamnionitis. Una vez también me pasó, todo me pasaba en la residencia. Llega una paciente con fiebre materna. Porque esos son los criterios de Gibbs o los criterios de corioamnionitis. Aquí hay muchos nombres en medicina, ¿verdad? Pero los criterios de Gibbs dicen que debe haber fiebre materna, debe haber taquicardia fetal y tiene que haber taquicardia materna y leucocitosis y un olor fétido, secreción fétida por la vagina. Entonces esa paciente llegó con taquicardia materna, fiebre, taquicardia fetal. Y entonces cuando llega, bien, o sea, así, oiga señora, no, pues fíjese que me salió un líquido. ¿Y desde cuándo le salió el líquido? No, pues tiene como una semana. El bebé falleció porque tenía, o sea, ella llegó mal. Cuando checamos la frecuencia cardíaca, sí tenía taquicardia y todo, pero esa paciente ya tenía un olor horrible.
Entonces el bebé después falleció y la mamá pues no falleció, ¿verdad? Pero pues imagínense, y falleció en UCIN el bebé. Entonces pues claro que porque tenía sepsis, ¿sí? Entonces estaba séptica la señora. Entonces sí es importante que siempre digamos, rompe membrana, vámonos. Inmediatamente se tiene que ir a un hospital de urgencias o con su ginecólogo. Entonces el tratamiento, pregunta, examen, tratamiento del acorio, AMPI más Genta. Si no tengo Genta, le puedo dar otro aminoglucósido, ¿ok? AMPI más Genta, ¿va? Gentamicina. Muy bien. Otro manejo que se les da a la ruptura prematura de membrana son los corticoides en menores de ¿cuántas semanas? En menores de 36 semanas. Le podemos dar los corticoides. La betasmetasona, no se ve ahí, pero lo hice a propósito. Betasmetasona, ¿cómo es la dosis? 12 cada 24 dosis. ¿La Dexa? 6. Doctora, eso es un taco de 12 gramos. 12 miligramos, perdón, me equivoqué. ¿Okay? Otra vez. No, son miligramos. Son miligramos. ¿Sí? Me equivoco un poquito, ¿eh? Muy bien. Los antibióticos ya les dije. Bueno, pues el litro también puede ser, pero la guía dice AMPI con Genta, ¿ok? Esto es para que nosotros tengamos, estas son las dosis, no se van a aprender las dos, no. Bueno, si se lo quieren aprender, pueden aprendérselo, pero yo quiero que sepan más que nada qué medicamentos pueden utilizar. Si no hay AMPI con Genta, pues la Erika, ¿ok? Está bien. Si no hay, Amica, ¿sí? Pero la ampicilina, esa sí tiene que ir de ley, ¿ok? Tiene que ir de ley, no puede, ese es el medicamento clave, ¿ok? Para el Streptococcus beta, ¿ok? Del grupo B, pues. Muy bien, ¿qué más? Por eso, si en control prenatal les había dicho, las pacientes que quieren parto, esas pacientes tienen que hacerse un cultivo vaginal. Las que quieren parto, a todas les vamos a tener que hacer cultivo vaginal entre las 35 y las 37 semanas, pues para buscar al Streptococcus, porque si no hay que empezarle tratamiento profiláctico con ampicilina, ¿ok? Para evitarnos que lleguemos a la corioamionitis. Lo que le habíamos dicho, ok, ¿cómo vamos a manejar? Eso viene en su libro y eso sí me gustó mucho porque viene muy resumido de lo que tenemos que hacer cuando hay ruptura prematura de membranas. Si hay ruptura prematura de membranas a las 37 semanas y no hay datos de infección, vámonos, van a hacer. Tiene que nacer el bebé. Le inducimos el trabajo de parto, ¿ok? ¿Qué más? Y si ya pasaron más de 6 horas, pues le vamos a dar profilaxis contra el Streptococcus con ampicilina. Si ya pasaron más de 6 horas de la ruptura, estoy a término, esa paciente le inducimos el trabajo de parto, pero le doy profilaxis. Prematuro tardío, entre las 34 y las 36 semanas, vamos a hacer casi lo mismo que aquí arriba, ¿sí? Le vamos a inducir el trabajo de parto, le vamos a dar profilaxis y también podemos utilizar los corticosteroides si la paciente no ha tenido ya un ciclo anterior, ¿ok? Lo podemos dar. Ahora, si la paciente está entre las 32 y las 35 semanas, vamos a dar inductores de madurez pulmonar, profilaxis y vamos a utilizar, vamos a tratar de que, pues, le damos el beneficio de los corticosteroides, porque el embarazo no va a poder proseguir, muchachos. Una vez que se rompan las membranas, sea cual sea la semana de gestación, el embarazo no puede proseguir. Le damos chance unos días, ¿sí? Unos días, 7 días también se le da a esas pacientes para que haga efecto el corticosteroide, madure sus pulmones y a veces solitas empiezan las contracciones ellas a desencadenar. Porque se acuerdan que dijimos que cuando sale el líquido amniótico, se rompen las membranas, empezamos la producción de prostaglandinas y empiezan las contracciones también, ¿sí? Paciente entre las 24 y las 31 semanas, híjola,
Podemos utilizar conducta expectante, yo sí daría a esas pacientes los inductores de madurez pulmonar, vamos a dar también profilaxis, podemos dar también aquí tocolíticos, porque vamos a darle el máximo beneficio a la paciente. Me acuerdo que hemos dado también a pacientes que han tenido así en rupturas muy tempranas, les damos chance unos días, vamos midiéndole el líquido amniótico y poniendo profilaxis y haciendo biometrías hemáticas todos los días para ver si aumentaban los, los leucocitos y no vaya a darnos pues a septicemia o coriamnionitis. ¿Por qué? Porque la quiero dejar lo más que puedo, darle chance al bebé, pues, para que no nazca tan prematuro. Ay, bueno, si nace, es mejor que nazca de 28 a 24 semanas, o de 28 a 27 semanas, una semana de diferencia hace la diferencia, o sea, sí podemos hacer eso. Ahora, los bebés muy prematuros, los menores de 24 semanas, hay que hablar con la paciente y decirle, de que no hay muchas probabilidades, pues no así, ¿verdad? Pero de que no hay muchas probabilidades de que sobreviva, ¿verdad? Entonces, que sí le podemos dar, ¿qué le podemos dar? O sea, a las 24 semanas, o sea, no le puedes dar, o sea, el sulfato de magnesio no le va a ayudar, como quiera va a tener hemorragia, ¿verdad? Entonces, ¿le puedes dar tocolíticos? Pues está medio difícil porque son 24 semanas, o sea, como quiera el bebé va a fallecer, ¿sí? Entonces, le puedes dar todo lo que tú quieras, pero hablando con la paciente de que muy probablemente no se vaya a lograr. ¿Podría repetir lo de la AMPI de las otras dos tiempos? De la profilaxis. De la profilaxis. ¿De aquí? No, la otra. Ay. ¿Ahí? No. Esa. Ajá. Sí, ok. A las pacientes, lo que habíamos visto AMPI con eritro, AMPI con gente es para corio. Pero si tú le haces un cultivo vaginal a tu paciente que no, digamos que quiere parto, no tiene ruptura, pero salió el cultivo positivo para Streptococcus, allá yo profilácticamente le voy a dar ampicilina nada más, ya no le voy a agregar el otro aminoglucosa. ¿Okay? Muy bien, preguntas hasta aquí, muchachos. Terminamos este maratón. Mañana, no sé si hay alguna otra pregunta aquí. ¿Qué tenemos que saber de la ruptura? Pues la profilaxis, de la ruptura prematura, cuando es muy temprano, qué es el manejo que le tenemos que dar, más que nada, el tratamiento para la coreo, cómo voy a diagnosticar una corioamnionitis con los criterios de Gibbs. Acuérdense que pongo un caso clínico y les voy a poner cómo viene la paciente. ¿Va a preguntar que así en las semanas y qué hacer? Sí, pues es en un caso clínico te puede preguntar, a ver, ¿qué vas a hacer en un paciente? Como ahorita que les puse en el papelito de que qué se tiene que hacer en menores de 24 semanas. Sí, pero de acuerdo al caso clínico, ¿ves? Entonces, ¿qué? ¿No le puse? Bueno, por eso. Pero entonces en este caso sería, ¿qué va a hacer en menor de 24 semanas si tiene una ruptura? Hablar con ella, o sea, y ya. Explicarle las complicaciones de parto pretérmino, obviamente el tratamiento tocolítico, el de corticosteroides, los inductores, se llaman inductores de madurez pulmonar, ¿okay? ¿Qué más? O sea, la dosis de los inductores sí, eso sí les voy a preguntar, la dosis de los inductores. ¿Qué puedo utilizar? Primer tratamiento, ¿cuál es el mejor tratamiento tocolítico? Pues el nifedipino, ¿verdad? Si no tenemos nifedipino, podemos utilizar otro. El 8, el otro miércoles. El otro miércoles empezamos. Tenemos una oración, pero luego se les va a acumular. Pero van a estar más bendecidos. Sí, es una oración. Bueno,
Ahorita le pregunto. No se van a Doc, concentrar, ¿verdad? Doc,